Resulta muy difícil hablar de mis principales preocupaciones escénicas, mis reflexiones del pasado para construir el futuro, sin hablar de la Revolución Popular Sandinista. No solo por ser el contexto donde nació mi grupo, el Teatro Justo Rufino Garay, sino por haberse constituido en sí misma en el hecho cultural más importante de Nicaragua. Todo un pueblo tejió su destino con imaginación y capacidad creadora, inventó nuevas formas de lucha, estrategias guerrilleras, creó nuevos mecanismos de comunicación en medio de la guerra, con el involucramiento directo de músicos, poetas, teatristas, artistas plásticos, quienes asumieron su papel en las trincheras e hicieron suya la posibilidad histórica de la revolución. Como decía Sergio Ramírez, yo no sé cuánto debe la revolución a las canciones de Carlos Mejía Godoy, que lograron organizar un sentimiento colectivo del pueblo, extrayendo sus temas y sus acordes de lo más hondo de nuestras raíces. La revolución constituyó una transformación de fondo, modificando profundamente a toda la sociedad. Emergió así un pueblo vivo, enérgico, orgulloso, protagonista por primera vez de su historia, con la pasión de trabajar en el presente para construir el porvenir y con la posibilidad de recuperar la memoria histórica para repensarse hacia el futuro. En medio de esta avalancha de energía es que nace en el año 1979 nuestro grupo. Partíamos de un concepto: seremos mejores artistas solo en la medida que seamos mejores seres humanos. Ser mejores seres humanos significaba para nosotros participar desde nuestra calidad de artistas en todo el hermoso proceso que se estaba gestando día a día y crear artísticamente a partir de ese sentimiento con nuestras propias visiones aquello que observábamos y al mismo tiempo nos daba sentido de pertenencia y nos contenía. Después de una larga vivencia de integración total a ese proceso, con sus diferentes etapas, pasando desde el enamoramiento y la entrega absoluta, a una costa de grandes sacrificios personales, incluyendo la guerra, la pérdida de los seres queridos, la escasez, hasta la etapa crítica de todos aquellos aspectos que sentíamos que estaban destruyendo la posibilidad de la transformación social y cultural. Nos empezábamos a preguntar, ¿cómo podríamos sobrevivir manteniendo una independencia artística a una costa de caer en contradicción con la política oficial de la revolución, si ella era nuestra razón de ser? En especial, cuando empezábamos a ver una contradicción entre lo que se decía y lo que se hacía. En 1990, el Frente Sandinista de Liberación Nacional perdió las elecciones y con ella la mayoría de las conquistas revolucionarias. Entonces nos volvimos a preguntar, si la revolución era nuestra razón de ser y ésta desapareció, ¿qué es lo que nos permitirá sobrevivir? Cuando me refiero al concepto de sobrevivir, puede parecer un término un tanto panfletario y economicista. En nuestro caso, no podríamos calificarlo de esa manera. Era un concepto ligado profundamente a nuestra necesidad de expresarnos. Era un concepto que nos había costado la vida misma cuando descubrimos dos elementos esenciales. El primero, la búsqueda permanente de la creación o la calidad artística, entendiéndola como el entrenamiento constante, riguroso, la experimentación, el estudio, la investigación escénica, colocándonos en el terreno de la fragilidad, porque esta significaba nuestra única posibilidad de alcanzar nuestra libertad, libertad de poder construir otra realidad, capaz de asumir una posición crítica hacia su propio entorno, hacia nosotros, y a su vez ser capaz de recrear esa misma realidad convirtiéndose en un producto independiente, que devuelve la obra de teatro de manera poetizada, soñada, negada, cuestionada, idealizada, estilizada, distorsionada, subliminizada, es decir, en un producto simbólico que pronuncia, denuncia, enuncia, construye otra manera de ver y vivir la vida y que vincula en doble vía la subjetividad del creador con la objetividad de la realidad que ha sido a su vez construida por todos.
El segundo elemento era el relacionado con la autogestión como el camino para alcanzar la independencia económica y por lo tanto la artística. A través de las propias obras y el desarrollo estético del Justo Rufino Garay, con sus diferentes vaivenes positivos y negativos, se puede ver desde mi punto de vista los diferentes contextos económicos, políticos y sociales de la revolución y de Nicaragua durante 30 años, en este caso 1979-2010, pasando desde la expresiva gestualidad aumentada por la lupa de la farsa brillante y la interiorización del trabajo emotivo, la burla a nuestra propia tragedia cotidiana, la expresión corporal, el gesto, el color, la música, el tono fársico, popular, hasta un lenguaje sórdido, triste, opaco, doloroso, como lo expresaba la casi emblemática obra La casa de Rigoberta mira al sur de Aristides Vargas, hasta la búsqueda basada más en interrogantes que en respuestas, recuperando el sentido del juego y lo imprevisible del mismo, donde lo más importante es el proceso sin subestimar el resultado. El teatro sigue siendo para mí un producto político y un producto estético que crea nuevas realidades con rutas y significaciones, donde logramos hacer visible aquello que por lo general pasamos desapercibido en la cotidianidad. El teatro nos devuelve esa nueva visión. ¿Por qué hablo de esa otra realidad? Quizás porque el mundo del teatro se configura como un discurso significativo único, como una totalidad de sentido. El actor y el director escénico crean un mundo de ficción poetizado y objetivado al que nutren de la propia realidad social y cotidiana que ellos han vivido y aprendido, ya sea en carne propia o a través de la vivencia de otras personas, o de los estudios realizados o del aprendizaje de las lecturas, y sin la cual el teatro no podría existir. Es decir, el teatro que hoy en día me interesa es el de la creación de una poética, pero a partir de la realidad social. Y cuando hablo de la realidad social, no me refiero únicamente a los asuntos externos, sino también y especialmente al propio mundo interior de nosotros como creadores. Si nuestro teatro siempre ha estado ligado a los diferentes contextos que le ha tocado vivir y de manera casi vital, pasando de manera contrastante de gobiernos revolucionarios a gobiernos neoliberales, me interesa indagar a profundidad esa relación intrínseca entre teatro y sociedad para comprender de una manera más objetiva su perspectiva en su relación con el tiempo y el espacio y cómo también la obra de arte, en este caso la obra de teatro, es capaz de generar ese otro espacio creativo que no por ser un espacio subjetivo y poetizado deja de ser menos realidad. Es decir, para mí el teatro es también constructor de realidad. En los últimos años hemos encontrado un interesante hilo conductor que nos ha permitido unir al teatro como instrumento de comunicación y movilización ciudadana sin perder la búsqueda permanente en la creación, es decir, recuperar el verdadero sentido del artista, que es la creación auténtica, original, libre, afectuosa. Porque como bien dice Brian Holmes, la expresión libera afecto y el afecto es lo que mueve. Esa movilización en el inconsciente del espectador y del mismo actor que la transmite es la que me interesa hoy en día. Y luego agrega, la presencia, la gestualización y el habla transforman la cualidad del contacto entre las personas. Cuando un territorio de posibilidad emerge, cambia el mapa social. ¿Y no es eso finalmente lo que buscamos? Una manera diferente de vivir, donde se expandan territorios y horizontes en un terreno más igualitario para todos. Hoy nuestro teatro no es tan entusiasta como lo fue en la década de la Revolución. Es quizá un poco más gris, más frágil, más real. Ahora tenemos varias dudas y una sola certeza. Creemos en nosotros y en nuestro grupo, en el teatro como espacio liberador, creador de esperanzas, de interrogantes, de reflexiones, que nos tiende puentes hacia lo lúdico, lo mágico y lo poético.